La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Padre. Te agradecemos. Padre, aquí estamos una vez más. Siempre vamos a necesitar de ti. Nunca, Dios mío, podremos decir que nosotros no te necesitamos. Padre, en este día, la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy quiero estar con ustedes en la palabra del Señor. Voy a leer hoy, en el Nuevo Testamento voy a leer un principio bíblico y nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento, donde en un personaje bíblico vamos a ver el ejemplo de lo que enseña ese principio bíblico. El principio bíblico está en Lucas capítulo 16. El versículo es el 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El tema de hoy es grave. La fidelidad a Dios es la clave para recibir más de Dios. La fidelidad a Dios es la clave para recibir más de Dios. Este es el principio bíblico. Vamos a trasladarnos al primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a tomar como referencia la vida de David para que veamos cómo se cumple en la vida de él ese principio bíblico que acabo de leer. Tendré en mi sermón 3 puntos. Así que leamos la Biblia. Primer punto. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 34 al 36. Veamos qué dice la Biblia. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Primer punto, grave. Fiel en el cuidado de lo pequeño. Recuerde que el tema es: la fidelidad a Dios es la clave para recibir más de Dios. Aquí tenemos el primer punto, que se titula fiel en el cuidado de lo pequeño. Ese principio bíblico que leímos en Lucas se cumple en la vida de David. David fue fiel en lo poco. Y cuando fue fiel en lo poco, lo demostró cuidando lo poco que le habían entregado o le habían puesto en sus manos. En este caso, ¿por dónde empieza David? Cuidando lo pequeño. Y lo pequeño que era, parece cosas que son insignificantes, pero no son insignificantes. Lo poco era el rebaño de su padre. Fíjate qué importante es ser fiel a Dios
¿sí? Para poder recibir más de Dios. Le colocaron a cuidar el rebaño y lo defendía a muerte. Peleaba contra el oso y contra el león y no dejaba que devoraran sus corderos o sus ovejas. Atacaba al oso y al león para proteger su oveja, su cordero. Y si el oso o el león se levantaba contra él, él con su propia vida defendía el animalito. Cuando nosotros cuidamos lo pequeño, lo poco que nos conceden, que nos dan para administrar, damas y caballeros, estamos dando los pasos para ser promocionados por Dios. Porque el que promociona en el evangelio y en el reino no es el hombre, el que promociona es Dios. Pero Dios observará minuciosamente qué tanto tú cuidas lo poco que Él te ha entregado. Si tu corazón lo hace con amor. Los cristianos quieren ser promocionados, pero no tienen en cuenta los pequeños detalles que Dios les coloca en sus manos. El que en lo poco no es fiel, no vamos a decir que le van a entregar lo más, nunca se lo van a entregar. Porque si en lo poco no cuidó, no tuvo esa pasión, damas y caballeros, él nunca va a llegar a lo más. Entonces, esto es algo muy importante. Segundo punto, vamos a leer la Biblia. Capítulo 17, otra vez de primer libro de Samuel, versículo 45 al 47. Vamos a leer la Biblia. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Segundo punto, aprovecha bien lo que Dios te da. Primero, David cuidó lo pequeño. Y segundo, aprovechó las herramientas que Dios le había dado, las habilidades que Dios le había concedido. En este caso, las herramientas de David, sus habilidades, era que era diestro con la honda, algo que parece sencillo. Ni la lanza ni la espada, no era diestro con eso cuando fue a enfrentar, porque estos versículos hacen referencia al enfrentamiento contra Goliat. No, él usó, fíjate bien, él aprovechó bien lo que Dios le había dado, las habilidades de ser un hombre que tenía buena puntería con la honda. Usó unas piedras y una honda vaquera. Con eso lanzó una piedra con su honda vaquera que le dio en la frente a Goliat y cayó como muerto. Entonces, analiza muy bien si estás usando correctamente lo que Dios te ha dado. Talentos, dones, ministerios, habilidades, para que tú sepas cómo conducirte. Y tercer punto, y vamos a terminar. Este tercer punto lo vamos a ubicar en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3 y 4 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David
30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Tercer punto, la promoción de Dios llega cuando eres fiel. Fíjate qué historia tan bonita. Aquí David fue promocionado por Dios. De ser un pastor de ovejas que cuidó bien lo poco que le confiaron y de usar bien sus habilidades, Dios lo promociona y se convierte en el rey de una nación. Estas promociones solamente las hace Dios. Tomó tiempo, tomará tiempo. Las promociones de Dios a veces toman tiempo, pero dependen también de nuestras actitudes y de nuestra disposición. En el caso de David, su promoción tardó 13 años. 13 años, pero cuando fue fiel en lo poco y usó las habilidades, fue promocionado y se convirtió en un hombre que ya no pastoreaba ovejitas y corderitos, sino que pastoreaba una nación. Así que sé fiel en lo poco que Dios te ha dado ahora. Usa bien las habilidades que Él te da y espera que Dios da la promoción cuando uno es fiel. Así que no importa, no mires como insignificante lo que estás haciendo ahora. Si eres fiel, esa es la clave para ser promocionado por Dios. Depende cómo hagas las responsabilidades que te han otorgado ahora, depende cómo tú las lleves. Así Dios te va a promocionar. Si no eres capaz de ser fiel en lo poco que te ha dado ahora, nunca te va a promocionar Dios. Si esta palabra te bendice, compártela, dale like y comenta. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.